son casi anecdóticas. Entonces, es por eso que el verdadero aprendizaje comienza en la segunda mitad de la vida, cuando uno hace ese regreso. No es gratuito el no hacer ese proceso. Claro. Es como no caminar cuando está todo el mundo caminando, te empujan, digamos. O sea, si no es por las buenas, por las malas. Toda la vida son pruebas y bendiciones, pero las pruebas también son bendiciones. Lo que parece que se resiste a integrarse es porque está exigiendo a nosotros una mayor profundidad. ¿Pensás que la humanidad está para algo, está yendo hacia algún lado, o es solo como un juego autocontenido? Bernardo Nante, además de ser alguien que me inspira una banda, es, entre otras cosas, filósofo, psicólogo y polímata. Además de esto, creó la Fundación Vocación Humana, que es un espacio donde se comparten actividades de distintas culturas del mundo para el descubrimiento y el desarrollo del potencial de cada ser humano. Además de esto, es de las personas que conozco que más saben de Carl Jung. Antes de arrancar, quiero contarte un poco acerca de quién fue Carl Jung. Carl Jung fue un psicólogo que iba a ser el discípulo de Freud, el heredero del trono del psicoanálisis. Pero hubo un momento en el cual se separaron. Esto fue porque Freud no podía aceptar e integrar lo espiritual y esotérico dentro de sus teorías, y Jung tenía una necesidad profunda de no dejar nada sin ver y de nadar en las profundidades de lo oculto, que, para los que me conocen, sabrán que me vuelve loco. Jung no solo aportó una banda en la teoría psicológica, sino que también escribió el Libro Rojo, donde relata su proceso de individuación, o sea, su proceso de hablar con su alma y reunir sus partes que estaban fragmentadas. A mí ese libro me viene resonando hace una bocha, y poder hablar con Bernardo, que sabe tanto del tema, me llena de entusiasmo. En este episodio, además de hablar de eso, hablamos del proceso de individuación en la educación del futuro, el propósito de la vida, y de uno de los maestros espirituales que más me resuenan, Ramana Maharshi. Así que estoy muy entusiasmado por compartir esta sabiduría con Bernardo Nante, y espero que disfrutes este episodio. Bienvenidos a Odisea. Yo creo, si no me equivoco, que Jung, cuando habla del proceso de integración, habla como partiendo desde que uno ya hizo toda una carrera o toda una formación de su vida, que después como que se va desmoronando en algún sentido para ir viendo las partes más profundas, fragmentando, tratando de unificar todo lo que hay. Y como según lo que entiendo, en parte de lo que habla él, eso arranca desde, no sé, los 40, los 50 años, una vez que ya un ser atraviesa un montón de cosas y tiene un constructo muy grande de su identidad, ese llamado del alma, de lo más profundo aparece, y yo tengo como un deseo muy profundo con lo que es la educación, y me pregunto cómo será como integrar el proceso de individuación en la educación a niños. O sea, en vez de que la educación sirva como un espacio de, en algún sentido, fragmentación del alma para que después se vuelva a unir, ¿cómo será ese futuro como donde en la educación ya se integren las partes? Y me pregunto también cómo sería la educación integrada en algún sentido, y sí, como preguntarte, para empezar, como qué es el proceso de integración, qué significa ser íntegro, cuáles son las partes fragmentadas, qué es unirlas. ¿Cómo no? Vamos a empezar a aclarar el término primero. Jung habla de integración, pero ahora no está mal la palabra integración, pero el término más técnico que utiliza es individuación. Individuación. De todas maneras, la palabra integración no está mal,
Integración viene del latín, significa in y tangere, como tangible, ¿viste? Es que lo toca todo, quiere decir. Por tanto, que lo incluye todo. Pero el término, él Jung muchas veces utiliza el término de integración, pero, insisto, lo que llama el proceso como tal, digamos, y casi el concepto nuclear de la obra de Jung, no solo de la obra teórica, sino de lo que él considera la práctica, ¿no? Es la individuación, proceso de individuación. Es interesante detenernos un poco en la palabra individuación. In, en latín, como integral, son negativos, ¿no? Como inmortal, infinito. En griego cambia como na, por eso decimos átomo, que significa no cortado. Individuación no significa individuo, no es un proceso de individualización. Okay. Es un proceso de individuación. Individuación significa dividido, salir del estado de dividido en que estamos. Claro. O sea, dejar de estar divididos. ¿Por qué estamos divididos? Bueno, estamos divididos fundamentalmente porque, a ver, dicho sencillamente, pues consciente e inconsciente son como, no es así, ¿no? Lo estoy poniendo como una imagen exagerada, como si fuera aceite y vinagre, ¿no? O el yo de sí mismo. Después explicamos, no es lo mismo, pero bueno, por supuesto que el ser humano nunca va a poder, que sepamos, no sé, quizás lo logró el Buda o Cristo, pero básicamente, mientras esté este plano, nunca va a poder individuarse el 100%. Claro. Por eso él habla de proceso. O sea, la idea es que la diferencia está en si uno está haciendo un proceso de individuación o no lo está haciendo. Claro. Es decir, si está encaminándose a integrar lo inconsciente, después lo explico un poco más, o está parado. Y entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Claro. O sea, no es gratuito el no hacer ese proceso. Claro. Es como no caminar cuando está todo el mundo caminando, te empujan, digamos. O sea, si no es por las buenas, por las malas. Claro. Ahora, vamos a un poquito más. La gran pregunta es, ¿el proceso de individuación es voluntario o es involuntario? Buena pregunta. Y la respuesta es las dos cosas. A ver, esencialmente, si fuera solo involuntario, sería cuestión de existir y nada más. Por alguna razón, dice Jung, que a veces lo dice con ironía, ¿no? Después podemos dar razones, pero que no sabemos, el ser humano está llamado a trabajar. O sea, ¿se entiende? Claro. Sí, no somos como animales que simplemente hacen, exactamente, sino que parece que tenemos opciones. Tenemos opciones y tenemos la posibilidad de hacer cosas buenas, hacer cosas malas, de elegir, de no elegir, etc. Y sobre todo esto que estamos diciendo, ¿no? Por lo tanto, la voluntad es fundamental. Lo que pasa es que no es un proceso solo voluntario. Si fuera solo involuntario, seríamos efectivamente como animales, con todo respeto por los animales, que en algún punto son superiores porque ellos cumplen con su función. El perro no dice no voy a ser perro, salvo que nosotros hagamos una interferencia genética y por culpa nuestra, pero la naturaleza, digamos, cumple con lo que es, ¿no? O sea, en eso es superior al ser humano. El ser humano, en cambio, puede no cumplir, pero tiene a disposición ese libre albedrío que le permite, digamos, enrolarse con su misión o ir para cualquier lado. Claro. Bueno, Wow. y por lo tanto es voluntario e involuntario. La parte involuntaria es interesante porque la parte involuntaria del ser humano, hay una parte que se resiste y hay una parte que ayuda. Qué loco eso. Qué loco. Exacto. Como que al mismo tiempo fuerzas incontrolables van en direcciones opuestas. Exactamente. Y parece haber algo. Exactamente. Ahora, yo voy a decir una respuesta primero corta, que no es completa lo que voy a decir. Todo lo que digo es siempre parcial, porque uno no puede decir todo al mismo tiempo, ¿no? Pero uno puede decir que aquello que es contrario o que se resiste, en el fondo uno puede decir que nos está resistiendo, que está exigiendo de nosotros una mayor apuesta. ¿Apuesta haciendo atención? Claro, lo que quiero decir es que lo que parece que se resiste a integrarse es porque está exigiendo a nosotros una mayor profundidad. Claro. ¿Entendés? Wow. Es Claro. como
Es esa exigencia a más trabajo. Exacto, parecería. es como un maestro. Un maestro tiene que ser suave, amable, amoroso, pero también tiene que ser exigente. Claro. Y las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Si es solo suave y no es firme, viste como se dice en taoísmo, lo suave, si no es firme, es débil. Lo firme, si no es suave, es rígido. Claro. Entonces, ¿me entendés? En ese sentido, la resistencia del inconsciente, uno puede verlo como que hay algo que está en la oscuridad y es posible, como te puedo decir, que en sí mismo sea resistente, pero uno puede verlo como que en realidad tiene como propósito exigir de nosotros sacar talentos que no hubiéramos descubierto si no teníamos esos obstáculos. Todo como aprendizaje. Exactamente. Por eso uno puede ver dicen los sufis, ¿no? Toda la vida son pruebas y bendiciones, pero las pruebas también son bendiciones. Total. Si uno las toma como pruebas, si uno lo toma como, ¿cómo te puedo decir? El carácter de víctima usual en la sociedad. Exactamente. Sí. Uno toma como desgracias. Ay, no, ¿cómo me va a pasar esto? Porque a mí, digo esto y muchas veces yo mismo a ver, caigo en el las palito. pruebas a veces se ponen cada vez más intensas. Si fueran fáciles no serían Por pruebas. eso, uno protesta, como pasa, uno lo ve en el héroe o la heroína que se resiste, que se olvida, o el profeta que no quiere asumir su vocación, pero después la asume, en fin, o sea, el mismo Jesús, ¿no? Si creemos el pasaje evangélico y lo interpretamos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es comprensible, ¿no? O sea, está la parte humana que es difícil que vea siempre todo como, Claro. me ilumina. Sí. Todo eso. Me van a matar, me van a torturar, qué buena prueba que tengo. Wow. Eso es meterse un buzón y es caer en una inflación, ¿viste? Que es una de las cosas que menciona muchas veces Jung, ¿no? Ok, la inflación. Claro, es creerse que todo es santo, todo es luminoso, Claro. y no ser una persona de carne y hueso, Claro. junto con la búsqueda. O sea, Claro. no es ser solo, eso no es, ¿cómo te puedo decir? No es una disparar contra los ideales, pero sí contra el idealismo inflacionado. Cuando Jung decía, cuando uno ve una persona demasiado correcta, demasiado hacia arriba, hay que sospechar. Total. Cuenta el caso de que una vez colonizó un pastor que fue a visitarlo Jung, a consultarle algo, ¿no? Y él dice, yo lo veía un hombre tan santo, ¿no? Y digo, qué raro, 3 o 4 veces que lo veo, dice, no encuentro ningún, mirá que él tenía un ojo tremendo, ¿no? Hasta que decidí hablar con la mujer. Ok. Y ahí en 2 minutos me di cuenta. Claro. Wow. Bueno, volviendo entonces a lo que hablamos de la individuación. Entonces, ahora, la palabra individuación se puede usar en sentido, viste que las palabras se pueden usar en un sentido estricto y en un sentido amplio. En sentido estricto, pero ayuda un poco a entender esa diferencia. En sentido estricto, es un poco lo que vos dijiste, que es correcto. O sea, la individuación es algo que se produce una vez que uno se ha adaptado a la sociedad. Claro. Porque tiene que formarse la estructura de la personalidad. ¿No? Tenés una persona que empieza a meterse con lo inconsciente, muy chiquito, sin tener una estructura. Entonces, en sentido estricto, el proceso de individuación empieza en la mitad de la vida, que tampoco clásicamente se ubica entre los 35 y 42 años, cuando efectivamente uno ha logrado, de hecho el libro rojo lo dice, pero había logrado todo en la vida, en el caso de él le ha ido muy bien, no importa si uno le va bien o va mal, pero mucho más raro cuando uno le va bien. Tenía una familia que todo fantástico, era famoso a nivel profesional, sabía mucho de temas psíquicos, era riquísimo, o sea, tenía salud. Claro. Todas las buenas. Todas las buenas. Sí. Pero justamente es ahí donde él siente un vacío tremendo. Por supuesto, también tiene que ver con que se había separado de Freud. Él tiene la experiencia de 3 visiones que tuvo en octubre del 13, que de 1 hora cada visión, que ve Europa inundada por una especie de océano, por decir así, de sangre, de lodo, hasta que cuando llega a Suiza las montañas se elevan
y él no sabía qué era. Octubre del 13, la guerra estalló en julio del 14 y se declaró oficialmente el 1 de agosto del 14. Bueno, las guerras se suscitan rápido, ¿no? Sí. Bueno, pero justo en el momento que empezó a entrar dentro de sí, ve estas cosas. Exactamente. El libro rojo empieza a continuación de esto. De hecho, en el prólogo del libro rojo, él le agrega esta idea, esto, y Recuerdos y Pensamientos, que son las memorias de él. No sé si las leíste, pero tiene un libro que te va a encantar, Recuerdos y Pensamientos. Sí. Porque él cuenta ahí su vida, no tanto desde lo que le pasó, pero sobre todo desde lo que le pasó internamente, con cada cosa que le pasó. Toda la vida antes de esto. Sí. Okay. Todo y después. O sea, hasta cuando él lo escribió a los 80 y pico años. Bueno, pero volviendo. Después, por supuesto, uno dice, era la Primera Guerra Mundial. No, es lo que se dio cuenta en ese caso. No importa el hecho, porque ¿qué sirve que yo tenga un sueño premonitorio? Sí, indica que la psique capta cosas, pero en sí mismo es un... El día de mañana se puede crear un aparato también, por decir, que no creo, pero ponele. Lo que le interesó es que esto le decía otra cosa, le decía que los grandes hechos de la humanidad se gestan en la profundidad de la psique. Solamente que hay pocos que se dan cuenta de eso y lo viven más como una neurosis o una psicosis. Wow, claro. Por eso él hablaba de epidemias psíquicas. Okay, wow. ¿Entendés? Cuando la psique colectiva comienza a estar mal es porque no se ha tomado conciencia de la profundidad del alma. Claro. Pero volviendo, le dije, en sentido amplio, el proceso de individuación, que es voluntario o involuntario, es cuando uno tiene que haber estructurado. ¿Por qué? Porque el yo se constituye desde el fondo del inconsciente, como que se separa del sí mismo y se escinde. ¿Sí? ¿Qué sería escindir? ¿Como que se va de eso? Como un brote. Okay, claro. No en el sentido negativo. Claro, negativo es y una positivo. parte. Es una parte. Es como el ojo que se formó del cerebro. ¿Viste? Claro, una cosa así. Imagínate como un... Él dice, pone el ejemplo, como una isla cuya tierra provino del fondo de las aguas. Claro. Y ahí está. Entonces, en ese sentido, el yo es un hijo del sí mismo. Porque el sí mismo es la totalidad psíquica. ¿Totalidad psíquica que puede estar dentro de cada individuo o la totalidad psíquica de todos? Después te veo ese punto. En principio vamos a decir que es de cada individuo. Claro. Después vamos a ese otro punto que es más complejo. Pero imaginemos por ahora, para simplificar, que es de cada individuo. Bueno, en principio él prefiere empezar por ese modelo. Después te digo por qué, qué tema entra en esa pregunta. Entonces, el yo se escindió, se separó, quiere decir, del sí mismo, pero se separó en algún sentido. En algún sentido sigue teniendo una conexión. Bueno. Sí, es una parte. Entonces, en la primera mitad de la vida, ese yo tiene que formar su personalidad yoica, conociendo el mundo, es decir, sabiendo de qué se trata estar en este mundo, a nivel alguna estructura de vínculos, de familia, de amigos, de trabajo, de lugar en la sociedad. Total. No importa si después si es exitoso o no exitoso es otra cosa. Total. Pero el tema es aprender a vivir en la tierra. Aprender a vivir. Que llega un punto, Matías, que ya sabés que se está en este mundo. No hay grandes novedades, no sé si me explico. Las novedades son casi anecdóticas. Sí. ¿Entendés? Sí, el diario. Claro. Sí. Se creó un nuevo aparato, conoces un nuevo país. Sí, hay muchas cosas lindas, siempre uno tiene para aprender. Pero lo que quiero decir es que llega un punto que es extensivo. Entonces, es por eso que el verdadero aprendizaje comienza en la segunda mitad de la vida, cuando uno hace ese regreso al sí mismo sin hundirse en sí mismo. Okay. No es un volver como estaba antes, porque eso sería un infantilismo, eso es una locura. Wow. Es una integración. Vos ustedes la palabra integración me gusta, porque es justamente eso es el proceso de individuación. Es que el yo no se pierde, el yo sigue siendo. Sigue existiendo, solo se amolda. Exactamente. Se amolda, pero también es creativo, se vuelve más creativo, porque tiene. Ahora, por eso Jung dice en un texto muy bello
no te quiero citar, después te lo digo cuál. Pero él dice, en un sentido el yo es el hijo de sí mismo, Sí. pero en otro sentido el sí mismo es el hijo del yo. ¿Cómo? A nivel esencial, Sí. el yo es el hijo de sí mismo. Sí. A nivel temporal, el sí mismo es el hijo del yo. Porque el yo Claro, trae... porque sin el yo no se puede evitar el sí mismo el yo lo trae dentro a del este Cronos. mundo. Lo trae a este mundo. Claro. ¿Entendés? Claro, el yo lo trae a este mundo. Cuando te individuas. Claro. Como que sos un ser. Exactamente. Sí. Ahora, dicho esto, Claro, como que el ya mismo venir a la Tierra es que sos un ser que... sos único y individuo, irrepetible. sí. Único e irrepetible. Exactamente. Después podemos cambiar el modelo y decir que somos todos, en última instancia, el mismo. Pero en un plano, Sí, sí. en este Sí, plano, Matías es este Matías, no hay Sí, otro total. Matías. Este Bernardo es bueno, malo, este Bernardo viejo, y yo con su gruñón, qué sé yo qué le pasará. Pero es quien es, ¿entendés? Total. Bueno, y con muchas cosas para corregir, pero bueno, como se dice en inglés, what you corregir see- no, what- corregir no, aparecen bueno, aprendizajes y cada uno hace lo que puede. Bueno, llámalo como quieras. Pero, digo, what you see, what you get, por ahora. Lo cual no quiere decir que uno pueda cambiar. Lo que estoy diciendo es que, en principio, bueno, que somos diferentes, somos iguales en cuanto a esa capacidad de diferenciarnos. Total. No es que uno es superior al otro, no hay nadie que es superior al otro. El ser humano no hay personas superiores a otras. Simplemente puede ser que haya gente más individual que otra, pero eso tiene que ver con que tocó más su talento o no. Como la parábola de los talentos de evangélica, que es tan hermosa. Que el que le dieron un talento tiene que trabajar un talento. Que le dio 4, que le dieron 6, 6. Lo que importa es que te dieron. Ahora, si vos, como en la parábola de talentos, el que le dieron 1 la sepulta, se le quita aún lo que dio. Talento es una moneda, ¿sabes? ¿No? Okay, talento es una moneda. Ah, mira, claro. De ahí viene la palabra. ¿De qué? ¿De dónde es? Talento es una palabra latina. Okay. Wow. Bueno, volviendo, pero yo no termino de responder tu pregunta de la educación de niños. Si bien yo te he dicho, la verdad es que te dije que en sentido estricto y en sentido amplio. Sí. En sentido estricto ya te lo dije, más o menos. Sí. En sentido amplio, el proceso de individuación empieza desde que uno nace. O sea, no es que uno tiene que esperar, 35 años, empieza... ¿no? Es ahora. O sea, uno de niño, o desde el bebé, ya empieza a individuarse. Solo que en ese momento uno lo hace casi inconscientemente. O a veces casi del todo inconscientemente. Siempre hay conciencia, pero no hay conciencia de individuación, hay conciencia... El bebito lo tengo una Total, idea. no tiene teoría junguiana al lado diciéndole esto es la individuación. Además, la individuación existió antes de Jung, ¿no? Total, sí. Como el sistema digestivo existió antes de los gastroenterólogos. Sí. No, o sea, y Jung no pretende, incluso Jung no pretende haber descubierto nada. Lo que él dice es que lo que él hizo es... A ver, no es que él le dice con estas palabras, pero lo dice de alguna manera, que en el fondo lo que él hizo es tratar de acercar al ser humano contemporáneo y a la ciencia, dentro de la ciencia un poquito más abierta, porque es cerrada, ¿no? Cuestiones que están en todas las tradiciones. Total, eso me fascina tanto porque hoy en día seguimos en una sociedad que quizás ciertas profesiones, ciertos caminos son más aceptados o menos aceptados y de alguna forma este trabajo de rejunte que hizo Jung, también canalización, es como darle una validación cultural al proceso que yo siento que es el más importante, aunque sea para mi vida, que es como de conectar con lo sagrado. Le dio un espacio, lo conectó con la ciencia. Por eso él no iba a publicar el libro rojo en su momento y decidió no publicarlo, porque se dio cuenta de que su misión era que lo vieran, aunque igual muchos consideraban que era un profeta, pero Jung, con todo, digamos, le hubiera sido mucho más difícil que entrara en las universidades la obra de Jung o la presencia de Jung si él publicaba ese libro en vida. Claro, ¿entendés? porque podría haber sido mucho y más para él controversial. era como si dijéramos
lo que se dice un caballo de Troya, ¿viste? Que digamos, del mundo académico y el mundo científico, un caballo de Troya discutible, porque no es que todo el mundo lo sepa, pero más o menos se estudia igual, hay tesis doctorales que yo he dirigido en universidades acá y en el exterior. ¿Por qué? Porque si no, hubiera sido un visionario, pero ya para eso tenemos el Tao Te Ching, lo tenemos, Claro, la Biblia. tenemos la Biblia o Bhagavad Gita, exactamente. Total. Bueno, pero y también tratar de darle como una especie de correlato psíquico concreto con el inconsciente nos ayuda mucho a entender procesos, digamos, Total. más. Y la unificación de algo que ya era en ese momento. Exactamente. O sea, Freud, por el justo que se separe de Freud y ahí entra en el proceso de entrar a su alma, ya se estaba plantando esa semilla y fue perfecto. Sí, totalmente. Lo de Freud fue marcado el proceso, aunque ya venía de antes, ¿no? Él nunca lo convenció la teoría, el pansexualismo de Freud. Ojo, yo dice todo el tiempo. Obviamente que la energía psíquica también es sexual, ¿quién lo duda? Total. Sí, pero no es todo. No es todo. Bueno. Total. En el sistema de chakras, por ejemplo, es como hablar de solo un séptimo en vez de los 7 o más si incluís otros. Exactamente. O sea, sin entrar en cosas espirituales, que ni que hablar, ¿no? Pero aparte de la espiritualidad, en el mundo arcaico era mucho más importante que la sexualidad, era el comer. ¿Comer? Y sí, porque mujeres tenían, ¿viste? Eran un grupito chiquito, no había un problema de sexualidad. Claro. El tema era comer y no ser comido. ¿Viste? Claro, wow, sí. El hambre era mucho más importante. Claro. Para su, o sea, claro, y Freud le da tanta importancia al mundo de lo sexual porque en ese momento era como lo más... Sociedad victoriana, mujeres reprimidas, toda la histeria. Está muy bien, pero además es verdad que la sexualidad no es solamente la genitalidad y que la forma de vestir, la forma de hablar está cargada de sexualidad, pero está cargada también de otras cosas. Total. ¿No? Es decir, Jung escribe que no puede ser que la catedral de Chartres no puede explicar por un impulso sexual que se dirigió a construir la catedral de Chartres. Es ridículo. Claro, ¿no? sí. Ahora, que está todo ligado, porque el sistema de chakras que vos decís es holístico. O sea, cada chakra tiene una función, pero todos tienen todas. O sea, de hecho, en cada chakra hay una pareja justamente de deidades que se unen. Pero lo que pasa es que esa unión no es una unión solamente sexual, es una unión espiritual, es una conciencia de opuestos, como está en la alquimia, ¿no? Pero volviendo al tema que apuntaste de la educación de los niños. Sí. De la visión más de la palabra, estábamos la cerrada y la visión abierta de la palabra. La visión abierta. En algún sentido, toda la vida es un proceso de individuación, aunque sea involuntario, que no sería estricto, por eso no sería estricto. Y en realidad lo ideal sería que el niño o la niña pudiera nacer y crecer en un ambiente en donde, si bien necesariamente se va a ir alejando de su inconsciente, porque los niños están como inmersos en el inconsciente, ¿no? Total, son parte del juego. Por eso están mucho más conectados que nosotros. Total. De hecho, si vos le preguntás a una chiquita de poquitos años qué soñó, no termina más de contarte. Claro, wow. Pero es así, ¿eh? ¿Por qué? Porque no cerró todavía el canal. Su umbral, claro. Está muy abierto al inconsciente. Claro. Es por eso que, por más que los chicos ahora están más avivados. Sí, estarán más avivados porque están llenos de porquerías de información afuera. Pero en ese sentido. Pero igual siguen conectados con ese inconsciente, porque eso felizmente no se puede obturar, ¿no? Total, sí. Y no es sano que se obture. Es por eso que la fantasía o la imaginación, puede tomarse como diferentes palabras, pero ahora tomémoslo como sinónimos, es sana para los niños, porque es como son los símbolos de los niños, digamos, ¿no? Claro. Lo bueno sería que los grandes podamos recuperar los símbolos de otra manera, ¿no? Sí. Bueno, y por eso los cuentos bueno, claro, darle espacio a la imaginación a los niños es una clave. Pero es una clave total. Y ahí tengo como una pregunta que es como el porqué de la individuación.
Como... Te termino de decir lo del Sí, niño y, sí. y solo esto. Entonces sería ideal que la educación tanto informal de la casa, del ambiente familiar como institucional, sea una educación que tuviera a la vista que esta separación del inconsciente es necesaria una adaptación al mundo, y eso implica un separarse, pero que no sea una adaptación que sea brutal, que nos lleve a un realismo utilitarista. Claro. Un realismo sí, pues Sí. hay que necesitar realidad, pero Sí. no un realismo utilitarista. Total. Tienen que saber qué es útil, qué no es útil, tienen que saber trabajar, saber estudiar, luchar por la vida, eso tienen que aprenderlo. Pero no al punto de romper lanzas con el sentido de la vida y la búsqueda. Entonces, es un hilo muy delgado, y eso no se puede lograr para mí si los que educan no están haciendo un proceso de individuación. Claro. Aunque sean, no digo que tienen Sí. No tiene que ser Jung y Jesús. No. Pero personas que tengan sensibilidad, que es mucho ya eso, ¿viste? Y cuando eso ocurre, pueden no saber esa persona ni quién es Jung, ni quién es Platón, pero estoy hablando de personas conectadas. Además, hay gente que sabe quién es Jung, quién es Platón, y son insoportables. Solo lo citan. Solo lo citan, o hacen tesis doctorales. Pero me refiero, vos me entendés, personas con sensibilidad y búsqueda son... ¿Por qué? Porque la educación, bien entendida, sabes que la palabra educación puede venir de dos orígenes, o educare o eduquere. Uno es sacar, conducir, y otro es ayudar a sacar lo que tiene el otro. Ah, buenísimo. ¿Cuál es cuál, te acordás? Sí, educare es como sacar. Conducir. Y eduquere es dar. Sí. No, eduquere es conducir, como dux. Conducir. Y educare es sacar, es algo lo que tiene. Socrático, claro, lo que tiene. Wow. Ojo, bien entendido, el que conduce no es la idea, podría ser arrastrar en el mal sentido o conducir en el buen sentido. O sea, no sabemos de dónde viene, no es un problema de elección, claro. no sabemos de dónde viene la palabra, pero la idea sería que la educación fuera un ayudar a que el otro, a sacar lo que el otro tiene. En realidad, la buena educación es el proceso por el cual quien educa se autoeduca ayudando a que el otro sepa autoeducarse. Tremendo. Es un canal de... Yo me autoeduco, es una forma de hacer, ¿no? Sí. Y mientras me autoeduco, ayudo a los otros a que aprendan a autoeducarse. Wow. Porque si no los hago dependientes de mí. Ahora, es un paso. Mientras tanto, hay una proyección en el maestro, es lógico eso. Como parte, sí. Pero voy devolviendo esa proyección con amor y para que la persona sea libre y desarrolle sus propios talentos. Por eso se llama vocación humana esto. Porque la idea es que cada uno tiene su propia vocación. Claro. Wow. Entonces, la educación es un acto de amor. Y en el fondo estamos siempre educando, Matías. Siempre estamos educando o mal educando. Vos, yo, todos. Todos los seres humanos educamos. O mal educamos. Porque si sonreímos, si somos amables. Toda interacción. Toda interacción todo lo que es educativa, para bien o para mal. Total. Después está el espacio educativo específico, por supuesto, ¿no? Pero en el fondo estamos siempre educando. Y yo también aprendo de vos y vos aprendés de mí. O sea, quien se autoeduca también aprende del supuesto discípulo. Digo, supuesto... hay momentos que hay una simetría. Hay una simetría, pero tampoco... Pero digamos, uno cuando aprende de quien está ayudando a autoeducarse, es cuando se está autoeducando él y está autoeducando el otro. Total. ¿No? Sí, un proceso de aprendizaje constante. La sorpresa que te dan los niños. Yo tengo una nietita y a mí cada descubrimiento que hace me encanta, ¿viste? Qué hermoso. Tiene 9 meses, ¿viste? Wow. Sí, es divina. Wow. Es decir, es increíble, ¿viste? Cada día hace un gesto nuevo está explorando todo. Sí. Wow. Y vos ves, ahora empezó a aplaudir así, hace por ejemplo, Silva, por ejemplo, yo no puedo creer que Silva, ¿viste? Yo ni yo sé Silva. Pero bueno, ese tipo de cosas hacen que el niño o la niña se pueda educar en un medio que le dé sentido de realidad,
pero que sepa... Sin limitar, en algún sentido. Claro, que sepa que igual hay otra cosa que se va gestando. Como que la segunda parte ya está prevista en la primera, como las buenas obras musicales que el leitmotiv aparece. Ya se viene filtrando a poquito en la primera peli. Claro, wow, sí. Por supuesto, la educación Waldorf es una buena educación que prevé eso, ¿no? Es un sistema determinado, ¿no? Pero sí, hay pocas educaciones que prevén eso. Claro. Lo que no podés es a los chicos educarlos en un lugar idílico, tan idílico que después van a ir al mundo y no van a saber interactuar con el mundo. Sí, re. También Platón tenía como una escuela, ¿no? Como una visión utópica de la escuela, de que hay partes de inversión en la sociedad. Pero él la corrigió. Pues, sí, eso está en la República de Platón. Y después, pero él quiso instaurar hacer una reforma política en Siracusa. Mira. Y terminó 3 veces. Después terminó clavo. No pudo. Mira, claro. Sí, pues no lo dejaron hacer cambios educativos. No, políticos y educativos. Claro. Su idea era que el filósofo tenía que ser el gobernante, porque el sabio. En teoría tiene razón, pero en la práctica... la teoría en la práctica no van a eso falló, yo lo admiro, ¿no? Pero el que sí lo logró es Pitágoras. Pitágoras, antes de Platón, ya tenemos menos información, pero en Crotona había nacido en Samos, en la zona turca, lo que sería hoy Turquía. Y estableció su escuela en el año 530, más o menos, mucho antes que Platón, ¿no? Nació en Crotona, y ahí estableció un sistema político. Su escuela era una pequeña ciudad, parece que una ciudad muy pequeña, ¿no? Claro. Y donde hombres y mujeres tenían los mismos derechos. Pero lamentablemente fueron abatidos por síbaris. De ahí vienen los sibaritas. Otra ciudad. Otra ciudad que se dedicaban eran hedonistas. Y incluso dicen, no se sabe, que en un incendio lo mataron a Pitágoras. Mira. Y ahí se supone que él pudo crear como un sistema educativo que se vio reflejado en el sistema político. Sí. De hecho, hay un artículo muy lindo de un francés que habla de la política pitagórica, y después un argentino, que yo publiqué cosas inéditas de él, Arturo Marazo, fue un escritor extraordinario que murió en el año 80 o 70. Escribió un artículo que se llama La Constitución Argentina es de tradición pitagórica. Porque le dice que los 3 poderes, si juegan adecuadamente, el tercero equilibra los otros 2. Efectivamente fueron los pitagóricos que pensaron que el 3 tenía que guiar. Claro, como una trinidad que guía. Exactamente. Claro. No creo que esté siendo aplicada de la forma más eficiente. No, se refería a la Constitución del 54, pero... Che, volviendo a... Sí, me fui a decir... Hay como dos preguntas grandes que me quedaron. Es una pregunta que no te contesté, no sé cuál era. Medio que 2, que una era como volviendo el sí mismo como colectivo, viste que vos hablaste de la isla. Sí. Hablaste de la isla como que sale del océano infinito, y que el océano infinito en principio es el ser o el sí mismo individual. Y después me preguntaba como si hay como un sí mismo más universal que abarca los pequeños sí mismos. Una buena pregunta. Bueno, te voy a contar. Mirá, primero cuando Jung habla del sí mismo, él dice, el sí mismo es la totalidad psíquica, desde el punto de vista psicológico. También es el arquetipo del sentido, ¿no? Okay. ¿Qué quiere decir esto? Es el arquetipo que muestra el camino, digamos, ¿no? El sentido, sí mismo, claro. El sentido, como podríamos decir en una terminología mucho más profunda, el Tao, ¿no? Muestra, no es el sentido así nomás, sino es lo que conecta lo relativo con lo absoluto, en el fondo, ¿no? Bueno. Pero también dice a veces, el sí mismo es indefinible. Es como, dice, todos los conceptos últimos o más altos, vos los definís provisoriamente, pero no lo podés definir. Definir es
delimitar, no los puedes delimitar. Claro, no. Bueno, pero otra, digamos, caracterización, que tampoco es última, definitiva, es que es la imagen de Dios. De sí mismo. Sí. Imagen de Dios hay que tomarla a su vez como una forma de decir, porque ese, en vez de Dios, puedes llamarlo absoluto, o puedes llamarlo Tao, Dharma, no tiene, puede ser, no puede ser Cristo. Total. Entonces él dice, justamente para el cristiano, a lo mejor esa imagen es Cristo. Cuando San Pablo dice, no yo, sino Cristo vive en mí. Claro. O para el hindú es el Atman, Claro. ¿viste? Que es la esencia, o el Purusha, depende de que hindú, ¿no? O para el budista puede ser el Buddhi, qué sé yo, que es la mente iluminada. Sí. O para, bueno, y así. Sí, infinito, de todos lados, sí. Es decir, aquella esencia Sí. que o bien es lo divino o bien es la imagen de lo divino. Porque hay que decir que hay tradiciones para las cuales la esencia del hombre es divina, Sí. y otras tradiciones que sostienen que la esencia del hombre no es divina, se conecta con lo divino. Ok, claro. Sí. ¿Me entendés? Sí, Por ejemplo, el cristianismo. No es la totalidad de la divinidad, sino que es una Claro. partecita reflejada. Claro. No, hay una presencia, digamos, no se identifica, quiero decir. Nunca, ningún ser humano es la totalidad de la divinidad, para ninguna tradición, pero lo que quiero decir es que si vos fueras, no sé, un vedantino hindú, uno dice, bueno, la esencia de Matías es el absoluto, porque la esencia de Matías no es Matías, Ramana, por ejemplo. Claro, Ramana, sí, Ramana. te iba a preguntar. ¿Eh? Sí. O sea, yo soy, en el fondo, no soy esto, ¿qué es? Es el absoluto. Que hay al fondo, sí. Atman igual Brahma, Ok, ¿y Brahma qué sería? el absoluto. El absoluto. Claro, el Atma que sería como el reflejo. Atman Es sería el todo. exactamente. Atma sin N es alma, pero Atman es uno mismo, que es en el sánscrito. Claro, ¿y qué pensás de Ramana? Para mí, o sea, no sé, pero en algunas cosas dicen como que quizás no era la totalidad de la divinidad, porque si no sería todo al mismo tiempo, pero es como... Es uno de los grandes santos. Es uno de esos que expandió el nivel de su sí mismo para ampliar, para abarcar mucho del sí mismo colectivo, siento. O sea, yo lo veo más en historias como de que se convierte en luz y como el contacto que tiene con los animales. Como... El Samadhi famoso de un mono que es un mono. ¿Cómo? Que hizo que un mono entrara en Samadhi. ¿En serio? Wow. Mirándolo. ¿Viste el Darshan? Que en la India se dice Darshan. ¿Qué es el Darshan? Darshan es la mirada que el maestro... Darshan okay. viene de un verbo drishti, que significa ver. Ok, sí. Es el ver del maestro. Claro, es la mirada transformada del maestro. Wow. Bueno, sí, no, Ramana era de los grandes santos y sabios de... Claro, y él decía Atman igual Brahman. Pero, no, él era un hombre extraordinario, un hombre de la cúspide de la espiritualidad universal, y bueno, en particular el siglo XX, pues fue el siglo XX, ¿viste? Yo no dudo, a ver, no. ¿Y qué decís que...? Pero Jung tenía... Bueno, no importa, no te quiero... No, como la pregunta es ¿qué pensás que hubiese dicho Jung de Ramana? Es que lo dijo, por eso te iba a contar. Ok, wow. Algo escrito, yo escribí algo respecto a lo que dice Jung, porque no estoy de acuerdo con Jung en ese punto, pero Okay. te cuento, tiene que ver con tu pregunta, porque que voy a terminar la anterior. Sí. La imagen de Dios, como te dije, no es lo mismo en un hindú, por eso llegamos a Ramana, sí, que a un cristiano, a un místico, como San Agustín, por ejemplo, decía, Dios está más cerca de ti mismo que de ti mismo. Okay. Porque está tan íntimo, es más íntimo que tu propio ser. Que tu, ¿cómo lo llama Jung? Que tu yo. Sí. Total. Exactamente. No, pero es lo más íntimo, o sea, está hablando un poco de... Parece que está diciendo lo mismo, y está diciendo lo mismo a nivel práctico, pero lo no... Lo mismo que quién. Estaría diciendo lo mismo que el hinduismo, pero no está diciendo lo mismo, porque la diferencia, la esencia del hombre no es Dios. En la esencia del hombre está presente Dios. Claro, eso dice San Agustín. Eso es lo que dice todo cualquier cristiano, cualquier musulmán, o cualquier judío.
Pero Jesús no decía que él y el Padre eran Sí, pero uno. Jesús es Jesús, pero Claro, no. claro, sí. ¿Me entendés la diferencia? Sí. Como... Ojo, hay cristianismos gnósticos. Total, como el nivel de conexión con la divinidad en algún sentido, como Sí, que pero- quizás Jesús... Pero ¿me entendés la diferencia? En un caso, a nivel por ahí práctico no cambia mucho, pero a nivel teórico, es para responder tu pregunta, es que en la mirada oriental típica, pero también ahí está en Occidente, ¿no? La esencia del hombre es absoluto, es el absoluto. En cambio, en Occidente predomina, todavía no que predomina, porque hay orientes en Occidente y occidentes en Total, Oriente. sí, todo se Hay mezcla. todo en todos lados. Sí. No, en Occidente predomina la idea de que en la esencia del hombre se conecta con Claro. Dios, pero no es Dios. Claro, ¿Entendés la diferencia? sí. En el Corán leemos, Dios está más cerca de ti mismo que la yugular. Wow. Claro, pero ti mismo es diferente a Dios. Exactamente. Bueno, entonces vuelvo a Jung. Jung dice, yo no puedo definir si el sí mismo es único, porque en el caso del Oriente queda claro que hay un solo sí mismo, Sí. digamos, en ciertas medidas orientales. Y que en el fondo, cuando uno se individua, termina de alguna manera confluyendo en ese absoluto. Sí, Es como el simbolismo es la gota que vuelve al océano. total. Sí, Rumi, ¿no? Sí, bueno, Rumi también. Pero ves, ahí tenés el tema. Rumi, que yo admiro, es divino, Rumi, me encanta, es un maestro. No leí mucho, solo tengo esa frase. ¿Cómo? Solo tengo esa frase de él. ¿Qué cosa? La de que la gota... Ah, sí, somos sí. La gota que vuelve al océano. Bueno, pero Rumi era un poeta de origen, es decir, era persa, que después terminó en Turquía, en Konya. Yo estuve en la tumba de él. Tremendo. Sí. Y Rumi hay momentos que parecen hablar como si fuera un pedantino, o un hindú, digamos, ¿no? Okay. En este punto. Ok, claro. Pero en el fondo, el punto de vista islámico, digamos, es como que hay que dar volteretas porque no ¿entendés lo que quiere decir? Claro, sí, como que él viene desde la perspectiva occidental de que Dios es separado de sí mismo, pero Ok. habla de todo como si fuera lo mismo. Exacto, porque es lo que pasa los místicos que llega un punto que ya... Ya todos medio lo mismo. Exactamente. Entonces, a lo que voy es que Jung dice, yo no puedo determinar si el absoluto, si hay un solo sí mismo o muchos. Lo que yo lo que sé es que para el cristiano es Cristo, para el hindú es Atman o Purusha, no, hay muchos nombres, ¿no? Para bla 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 bla. Pero lo que sé es que lo que sí Jung insiste es que es muy importante, en esta vida al menos, no querer fundirse rápido en la totalidad. Porque uno se... Tiene unos engaños eso. Exacto. Y ahí es donde hay un tema complejo con Ramana. No por Ramana, Ok. Con lo que enseña y lo que la todo, gente cree que está exactamente. diciendo. Como lo que dice Jung de prefiero, gracias a Dios soy Jung y no jungiano. Exactamente. Él gracias a Dios soy Ramana y no ramaniano. Exacto. Sí. Y lo que pasaba es que cuando va a la India, todavía fue a la India en el año 37. Y bueno, va allí, se enfermó, tuvo... Allá en India, mirá. Sí, no sé, se pescó, en la India, más del año 37, ¿no? Sí. Bueno, y podría haber ido a verlo a Ramana. Encima Ramana era maestro a la distancia, de Heinrich Zimmer, no sé si lo conoces a Heinrich Zimmer. No. Zimmer fue un gran indólogo, especialista en la India. Tiene un libro hermoso que se llama Filosofía de la India. Y eran amigos Zimmer y muy Jung. amigos. Eran amigos en Érano, ¿viste? En Érano, sí. Bien. O sea que yo estuve en Érano, ¿no? Vos estuviste, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es esa experiencia? Ah, maravillosa. Lo que pasa es que ya no murieron todos, ¿viste? Ya, Claro, sí. O sea, lo que tuve la suerte de estar muchos años yendo y viviendo ahí en esas casas y encontré manuscritos y ¿En serio? Sí, sí. Wow, tremendo. encontré material inédito. ¿En serio? Sí. ¿De quiénes? Bueno, algunas cosas, sobre todo de Olga, la que organizaba todo ahí, Okay. hizo un proceso de individuación como especie de libro rojo de ella, encontré. ¿En serio? Sí. Sin editar, ¿no? Sí. Pero las imágenes que decía Sí. Olga Fröbe-Captain. Y vos tenés como... Bueno, terminemos lo de que decía Sí. Jung de Ramana. Entonces, incluso escribí algo sobre eso. Cuando va a la India decide no verlo, Sí. porque él dice,
Ramana, no porque no lo respeta, sino, pero igual yo tengo mis memorias con esto que soy yo, no. Sí, sí. Pero te cuento primero lo que hizo. Sí, sí. Dice, no voy a verlo, profundo Ramana es tan alto que es la India, porque en el fondo Ramana lo que nos enseña es que en todo está el absoluto. Sí. Y la India es así, en su esencia. Entonces preferí ver un discípulo de Ramana, que era un hombre, padre de familia, que era un hombre santo, pero la diferencia es que tenía que ocuparse de ver cómo pagar la universidad a los hijos. Total. Es esto mismo que traías de la misión de Jung, siento que de expandirlo a todos lados, porque no es coherente que todos sean Ramana, porque si no funcionaría el sistema. Entonces... Le dice que tenía un amigo que era un filósofo de la India que lo quería mucho, pero le sacaba las casillas, porque dice, yo le hablo de la brisna de césped y me trae el absoluto. Entonces, claro, dice, así es como, viste como los chicos cuando dicen colorín colorado y te cuentan. Sí, es todo el absoluto, listo, ya está. Nos vamos todos, claro. Por favor, con todo respeto por Ramana, porque creo que yo, si hubiera sido Jung, hubiera ido a ver a Ramana. Sí. Quizás porque no tengo el nivel de Jung, pero digamos... También estar en presencia de Ramana debe ser... Por eso, yo hubiera ido igual. No entiendo por qué. Yo te escribí algo sobre un poco... seguro fue porque no pudo en ese momento y después lo justificó como más sacralizado. No, yo creo que le rompió los esquemas un poco Ramana. Okay. O sea, por un lado, está bien lo que él dice. O sea, el occidental no puede hacerse el Ramana y olvidarse, ¿viste? No, porque tenés que ir después te duele el callo y sí, total. Bueno, la pierna y dónde está lo divino. Exactamente. Y no inventarse un Ramana, un auto-Ramana, eso estoy de acuerdo. Sí. Pero yo hubiera ido a verlo, ¿viste? Sí, total. Y... O sea, me parece que en un punto es como que lo movilizaba demasiado. Si bien Jung, ojo, se metió mucho en el Oriente, ¿viste? Él fue amigo de todos los orientalistas. Suzuki, ¿viste? El famoso... Sí, el de Zen, ¿no? Él le hizo la introducción... Suzuki le pidió que hiciera la introducción a los ensayos de budismo Zen. La primera publicación del libro titulado Los Muertos, que hizo Evans Benz, la primera publicación que hizo una lengua occidental, él le pidió que hiciera un prólogo. Claro, la traducción del I Ching que hizo Richard Wilhelm, le pidió a Jung que le hiciera un prólogo. Al secreto de la flor de oro. O sea, no es que era... Y eso todo a través de Eranos, ¿viste? Era un lugar donde iban estos estudiosos que eran buscadores también, y veían que Jung tenía la capacidad de traducir psicológicamente lo que estamos diciendo, ¿no? Ok, como que... Claro, estaba tan sumergido en el lenguaje de la psicología que servía como traductor entre lo sutil y lo científico, ¿no? Exactamente. Tremendo, wow. Exactamente. Y bueno, retomando, siento que para cerrar esa parte de Ramana, como que quizá Ramana dice que somos todos un sí mismo, el cual absolutamente todo lo que hay es parte de la divinidad que uno es. Exactamente. Y como que Jung quizá no le sirvió del todo como ir a eso, porque también vivimos en sociedad, tenemos roles, tenemos funciones. Sí, entonces... porque dice que al occidental lo más probable que le pase es que se infle y que diga yo soy el absoluto, ¿viste? Sí, te vende un curso. Exactamente. O, sobre todo su sombra. Sí, la sombra como total. Y tenía ahí dos preguntas también, que una es, ¿escribiste vos alguna vez tu libro rojo? Estoy haciéndolo. ¿Lo estás haciendo? No es mi libro rojo, pero sí. Tu versión de la charla con la profundidad que habita en vos. Sí. Wow. ¿Cómo viene ese proceso? Bueno, es discontinuo, ¿no? Por supuesto. Como el pasado también no me voy a comparar con Jung, pero en el caso de él, parece hay un año que no escribe nada. Total. O sea, no porque no me pasen cosas, sino porque no siempre estoy para poner por escrito, pero... Total. Pero sí, tengo libretas y luego cantidades de Qué maravilla. cosas. Wow. Bastante desordenadas, eso sí. Me imagino. Porque son más para mí, ¿viste? Pero no estoy pensando en publicar eso, ¿viste? Claro, sí, re. Qué hermoso. ¿Y cuál sentís que es el sentido detrás de la individuación? O sea,
¿para qué individuarse? Y seguido de eso la pregunta como, ¿pensás que la humanidad está para algo, está yendo hacia algún lado o es solo como un juego autocontenido? Y mirá, hay una respuesta más chica y una respuesta la más chica es que es como si dijéramos, estoy, como decía Buda, ¿no? El mundo está en llamas y hay que apagar el fuego. O sea, en la respuesta chica es que esa pregunta casi, no digo que, por favor, yo también la hago, no es una crítica a la pregunta, pero en un punto es ociosa, porque uno no está obligado, así como tenemos que respirar. Para mí el proceso de individuación es algo que tenemos que hacer. Nos enteraremos más a fondo. Total, viene más, siento que desde mi lado, como de una parte de mi totalidad más nihilista, ¿viste? Como no, más... pero yo te entiendo. Yo también, me sumo a lo que decís, te entiendo perfectamente. Pero lo que quiero decirte es que lo que yo me doy cuenta es que si no se hace, uno vive peor. Por lo tanto, total. Es mejor que no. Exactamente. Sí. Es como que la apuesta es hacerlo. Total. Porque no hacerlo tiene consecuencias. Total. Ahora, pero tiene pasos que son bastante difíciles, entonces por eso la gente no lo hace tanto. Pero las consecuencias de no hacerlo son más difíciles todavía. Sí. Estoy convencido de eso. Ahora, dicho esto... ¿Crees en la reencarnación? Espera, dicho esto, si nos vamos a un nivel más alto, sí. Me atrevo a presuponer que el proceso de individuación tiene un fin cósmico y divino. Y que en el fondo colaboramos a un designio divino que es el de, como que la individuación es una colaboración con algo que nos trasciende como individuos. Total. ¿Entendés? Total. Ahora, total. Esto segundo no lo puedo demostrar. Lo primero me parece como que es respirar. Sí. Lo primero es como, está mejor hacerlo que no hacerlo. Exactamente. Es como una apuesta. Total. ¿no? Se llama la apuesta de Pascal. Y la apuesta de Pascal. Mira. El tema de la reencarnación, digamos, creo que... Mira, yo te voy a explicar un poco lo que hacemos acá. Acá, Vocación Humana es un lugar que... Yo estudié filosofía, religiones, psicología... Matemática también, eso me sorprendió. Sí, estudié matemática. Yo fui profesor de matemática, sí. Matemática. Desde chico, a los 15 años hice un descubrimiento matemático. ¿En serio? Sí. Wow. Y después me di cuenta que me empecé a estudiar matemáticas, después me di cuenta que lo que me interesaba era la esencia de la matemática. ¿Viste? Claro. Como decía en la Academia de Platón, había un cartel que decía: no entra aquí el que no es matemático, ¿no? El que no es geómetra. Claro. O sea, me interesaba más eso. Sí. Bueno, pero en todo caso, a lo que voy es que, si bien yo tuve la bendición de tener a los 22 años un maestro por fuera de la universidad, nada que ver con la universidad, que se llamó Benito, y conocí a los 22 años y murió en el año 77, lo conocí. Murió cuando yo tenía unos 35. ¿no? Él tiene 77 y murió cerca de los 90. Y con él, es más, yo en ese momento estudiaba filosofía, pero ahí conocí a mi esposa, mi actual esposa. Y él me insistió, yo quería dejar la carrera porque estaba desilusionado. ¿La filosofía? Sí. Mira. Y él me insistió que la terminara porque dice, a través de la filosofía vas a poder transmitir otras cosas. Wow. Y es verdad. Total. Entonces, después empecé a crear, independientemente de que fui profesor de la universidad, decano, que yo, no importa eso. Pero paralelamente empecé a armar grupos de trabajo en donde la filosofía y lo que yo estudié de religiones, y todo, bien, lo poco que pude aprender, ya sea en la universidad o por mi cuenta, pudiera servir a las personas. Sobre todo lo que también aprendí con mi maestro, esos 14 años, ¿viste? Total. Que no está en los libros, ¿no? Es otra cosa. Pero que me ayudó a... Es como una partitura que no se ejecuta, ¿viste? Cuando alguien te enseña música, la partitura empieza a tener vida, ¿no? Total. Bueno, entonces, estabas hablando de la me di cuenta que eso podía sistematizarlo. Y las enseñanzas de Benito. Sí, las enseñanzas de Benito, lo que yo aprendí, lo que yo viví, y con también las formas que puede dar la parte académica sin que sea academicista. Total. Y es así que se me ocurrió hacer una formación para la vocación humana. Tremendo. Que sea no doctrinaria,
con base académica sin ser academicista y que no sea New Age, ¿viste? Total. Y que, donde puede estar gente de todos los credos y de todos los puntos de vista. ¿Qué es? Escucho mucha crítica al New Age y no sé ni qué es. ¿Qué es? Te explico. Y entonces fue así como el 2003 empecé con esa formación, en el 2005 creé la fundación y en el 2007 el grupo que estaba conmigo conseguimos comprar esta casa, que después la agrandamos, ¿no? Sí, sí. La New Age es un movimiento, digamos que ahora está de capa caída, que surge, tiene una, vamos a decir, una prehistoria, pero en los años 60 se vuelve importante. La expresión es muy linda, pero no el movimiento. New Age es una expresión que aparece en el místico inglés Blake, William Blake, de fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Era un místico, pintor y poeta. Bueno, pero él hablaba de la nueva era como justamente una era de nueva conciencia. Individuados. Claro. Y lamentablemente determinados autores tomaron la expresión New Age para transmitir enseñanzas, meditación, en fin, distintas cosas, muchas disparatadas, abaratando lo sagrado, ¿viste? Claro. Ahora, como esto que decíamos antes de los terrores que tenía Jung de traer la sabiduría ramana. Exactamente. Sí. Ahora, también es cierto que hay un proverbio taoísta que dice el nombre correcto en el sentido de conectado, ¿no? Sí, sí. Con el medio incorrecto obra correctamente. El hombre incorrecto con el medio correcto obra incorrectamente. Total. O sea, la persona que está... O sea, a veces Total. la New Age ha servido a Total. algunas personas a abrir los ojos. Total. Pero la New Age como tal transforma las enseñanzas primordiales en una cosa barata que se vende, que, ¿me entendés? Total, o sea, total, sí. Una tergiversación. cosa es acercar a las personas de corazón las sabidurías que en el fondo son para todos, y otra cosa es abaratarlas porque es un bien como un bien comercial y mancillarlas, ¿viste? Total. Entonces, esa es la New Age, ¿viste? Total. Ahora, vos me preguntaste por la reencarnación y todo eso. Sí. Yo no quiero escapar. Acá lo que hacemos es básicamente mostrar distintos escenarios para que cada uno, en ese sentido, independientemente de lo que yo crea, explicamos los buenos modelos reencarnacionistas y los no reencarnacionistas, ¿entendés? Para que cada uno tome lo que resuena. Exactamente. Total. Y con esto, quizá última, no sé, pero dijiste esta frase como que es algo así de que el hombre correcto o el hombre bueno con las herramientas correctas. Sí. Como, ¿y en eso qué sentís que determina como si un hombre está como... Si un hombre lo busca sinceramente. Okay. O sea, el anhelo. Quizá aparezcan herramientas equivocadas en el camino, pero el anhelo. Yo te voy a contar una historia, la cuento mucho, pero es hermosa. La cuenta Ramakrishna. ¿Lo ubicás a Ramakrishna? No. Fue un gran místico, uno de los más grandes místicos hindúes anterior a Ramana, ¿no? Del siglo XIX. Fue el fundador de la Orden Ramakrishna. Su discípulo fue Vivekananda. No sé si lo ubicás. No. Te va a gustar la vida, si vas a Kier, compras la vida de Ramakrishna, de Romain Rolland. Sí. Romain Rolland, no sé, es la vida de Ramakrishna. Y después tiene otro volumen que es la vida de Vivekananda, que fue el discípulo. ¿Y tiene algo que ver con Yogananda, no? Yogananda viene después. Claro. Sí, tienen que ver, pero es posterior. Sí. Yogananda es un poco el que trajo. Bueno, Vivekananda fue el primer hindú que viene a Occidente. A Occidente estoy hablando de gente moderno, ¿no? Hubo en 1893 un congreso en realidad, viste que en la época de Occidente sentía que la revolución industrial había llegado a su máximo,
En el 89 se había inaugurado la Tour Eiffel. En el 93 en Chicago se hace una feria industrial impresionante. Y todos dijeron, bueno, ¿y si ponemos también algo interreligioso? Mirá, wow. Bueno, la cuestión es que no hubo musulmanes, fue que cualquier cosa. La idea Fue era, Vivekananda, un católico. Vivekananda le cayó de casualidad una invitación. Mirá. Estuvo 3 meses decidiendo si venía o no venía. Llegó a Boston equivocado en tercera. Y se quedó, no había hindúes en aquel momento en Estados Unidos, ahora están llenos, ¿no? No tenía ni idea. Y él se fue a dormir se fue a caminar, había casas súper paquetas, inmenso. se puso a dormir en la calle. A la mañana siguiente, una señora abrió la ventana y vio a este hombre rarísimo, lo llamó y le dice, mire, estoy buscando, sí, pero eso es en Chicago, pero mi primo está en la comisión, que desea vivir en mi casa. Entonces estuvo viendo la casa de esta señora, Mira. que era una millonaria, Mira. y él llegó así a Chicago Sí. y dio vuelta, porque estaba pensado todo para mostrar que los evangélicos, que el cristianismo era superior. Ah, Y él- ok, no era una búsqueda de no, conectar, era y él más. mostró, tenía 25 años, Mirá. que las religiones son iguales, que en fondo todos Mira. buscamos, por eso se lo considera el padrino como el padre espiritual del diálogo interreligioso. ¿Del qué? Del diálogo interreligioso. Mirá, tremendo. Es Vivekananda, Y él es 1893. discípulo de Ramakrishna. Pero bueno, Sí. Ramakrishna contaba una historia. Era un maestro muy sencillo. Vivekananda era muy intelectual, pero Ramakrishna, Era más tranqui. sí, estaba todo tipo de samadhi, Claro. tipo sí. Ramana. Sí, sí. Pero más. Entonces, cuenta una historia, ¿no? Pero imagínate, India del siglo XIX, un discípulo iba a visitar todos los días a su maestro. Viste que en la India el maestro es considerado tradicionalmente como una manifestación del absoluto. ¿Viste? Se llama Guru Deva. Deva es Dios, el Guru Deva. No es una divinización de la persona, es un reconocimiento de que a través del maestro viene la divinidad. viene la divinidad. Total. Bueno, Y por eso en esta era es tan importante el gurú interno. Por supuesto. Entonces iba todo el tiempo a ver, todos los días a ver al maestro, o casi muy seguido. Un día el maestro dice, bueno, hoy no va a venir porque hubo un diluvio y tenía que cruzar una balsa. Y la balsa dejaba de funcionar cuando el río se... Sí, claro. Sin embargo, el chico llega puntualmente y dice, ¿pero cómo hiciste? Y el chico le dice, no, mire, yo no podía perderme una enseñanza suya, pero ¿cómo hiciste? Junté mis manos, es un cuento, ¿no? Sí. Y evoqué su imagen y caminé sobre las aguas y llegué hasta acá. Pero el chico lo contaba como Y tranca, sí, simplemente. Y el otro se quedó, pensó, qué lejos que llegué yo. Que este tarado, dice que evocando mi imagen hizo un milagro. Wow. Entonces terminó la lección rápido, se fue al río, puso yo, y se ahogó. Muy bueno. Entonces, lo que demuestra, tu pregunta era, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es el anhelo. Este chico, el hombre correcto, ese chico tenía un gurú falso, que por suerte murió. Pero aún con un gurú falso, pudo hacer un milagro. Tenía el anhelo. Porque él era puro de corazón. Wow. Esa es la parte, porque uno se ríe por el maestro, pero en la historia, en el fondo, lo que quiere transmitir es más profundo. Sí, y además lo grandioso que tiene esto es que no le importó caminar en el agua, solo quería seguir recibiendo información para seguir nutriendo su corazón. Exactamente. Wow. Por eso, esa es la parte profunda del cuento, ¿no? Qué loco. Entonces, lo que me preguntás es que yo creo que cuando hay anhelo, hay amor y hay búsqueda, ya está. Lo importante es no olvidar el anhelo. Total. El anhelo es todo. Total. Es lo que nos guía. Total. Es el GPS. Re. Bueno, te agradezco al contrario, un montón. Un gusto por conocerte. esto. Y agradecer el momento. Para mí, como decía al principio, como te decía, es la primera vez que entrevisto a alguien que no me conocía desde antes y me abrió las puertas y justo me interpela Jung y uno de los seres que más conoce Jung me abre las puertas y me cuenta todo esto. Así que para mí un placer inmenso, para los oyentes ojalá que también, porque siento que es esa conexión con
es esa búsqueda de la conexión con el corazón, que al fin y al cabo lo que más importa es que cada uno esté conectado con su propio anhelo. Absolutamente. Así que muchas gracias. No, Matías, te felicito lo que haces y me encantó conocerte y te deseo todos los éxitos. Hermoso. Gracias por haber escuchado este episodio. Espero que te lleves algunas pepitas de oro para integrar en tu camino. Y estoy manija de volver a charlar con Bernardo Nante en el futuro. Gracias por su apoyo y nos vemos la semana que viene.